Hello, everybody. Bienvenidos, bienvenidos. I'm Rainer Lipski. I'm the husband of the film festival director, and also I'm the strategic director of the cinematography focus. Yo no hablo perfecto español, estoy aprendiendo todos los días, pero por eso estoy muy contento que tenemos por la primera vez traducción simultánea. Si no hablas español, solamente entiendes inglés, necesitas estos atrás en el cine. So I'm very happy that we have for many years our awesome partner, Camera and Light magazine. And so I hand it over to you, Carmen. We are very happy to have you here with your beautiful charla. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Y nada, súper contentos de estar aquí un año más. Han sido 3 días muy intensos de charlas y, y bueno, me enorgullece cerrar esta edición de Cinematography Focus con la representación un poco de la parte española, con Camera and Light y directores de fotografía españoles que voy a presentaros ahora. Paco Velda, Hola. Pilar Sánchez, AEC y Lali Rubio. Entonces, bueno, el objeto de este panel, bueno, viene un poco porque durante este año he estado viendo cómo el mundo cada vez está más convulso y pasan un montón de cosas y vemos un montón de cosas y hay un montón de imágenes y mucha gente que nos las está lanzando y a mí me hace reflexionar, ¿no? ¿Quién escoge las imágenes que vemos? ¿Quién escoge los temas que vemos? ¿Cómo se representa el mundo? ¿Qué se incluye? ¿Qué se excluye? Entonces creo que nosotros como cineastas y el director de fotografía tiene la capacidad de dibujar el mundo desde su cámara y por eso lo he titulado Cartografías de la mirada, porque al final el director de fotografía dibuja el mundo que ve a través de su cámara, ¿no? O sea, dónde se coloca la cámara es algo que importa mucho y significa mucho. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de inclusión, exclusión, representación del mundo desde la mirada del cineasta y del director de fotografía en concreto y también, ¿por qué no?, de transformación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué podemos hacer para, bueno, pues para poner también nuestro granito de arena, ¿no?, en el mundo? Entonces, bueno, vamos a empezar con, no sé si habéis visto el último informe de CIMA. CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas Española. Y ellas hacen un informe todos los años sobre pues temas de representación sobre todo. Además, este año es un informe más general, no solamente de género. ¿Podemos lanzar la primera diapositiva? Perdonad que me levante porque si no, no lo voy a ver. Entonces, bueno, aquí veis la distribución por cargos dentro de un rodaje cinematográfico o audiovisual. La parte roja es el de la mujer y la parte gris la del hombre. Entonces, bueno, pues son datos del año pasado en el cine español o en el audiovisual español. Y bueno, como veis, pues hay cargos que están muy feminizados, siempre lo han estado, como el vestuario, maquillaje, producción y dirección artística. Y el resto, pues la mujer pues sigue estando bastante por debajo. Vamos a pasar al siguiente, donde ya nos centramos en la dirección de fotografía y vemos un histórico de la mujer en la dirección de fotografía española desde el 2015 al 2024. Entonces, bueno, como veis, en el 2015 había un lamentable 9% de mujeres en la dirección de fotografía y ahora, bueno, pues gracias a pues ciertos programas que se han hecho desde el ICA al sistema de cuotas y otras variables, pues hemos podido subir al 21%. Entonces, bueno, nos vamos a detener ahora en el año 2018, donde como veis había un 9% todavía, y es un año en el que la AEF, que es la Asociación Española de Directores de Fotografía, pues decidió hacer algo al respecto. Entonces,
Paco Vella, como vicepresidente de la AEC en ese momento, fue el precursor. Entonces, bueno, vamos a ver un vídeo donde hay un grupo de mujeres directoras de fotografía que no estaban dentro de la AEC y la AEC les dio el espacio para poder explicar sus motivos. Entonces, si te parece, vamos a ver el vídeo. Bueno, no puedo evitar emocionarme cada vez que no. Sí, aparte es muy bonito. Es la primera vez que se ve este vídeo, que lo sepáis. Es, Sí, sí. es premier, ¿no? Sí, es inédito. El tema es que el vídeo no salió, nunca salió a la luz, pero sí es verdad que la asociación cumplió con bueno, ahora Pilar Sánchez, si la reconocéis, es una de ellas, y ella nos puede decir en primera persona si cree que la AEC ha cumplido con esos requerimientos que teníais. Buenos días. Bueno, yo creo que de lo que no se habla no existe. Entonces, algo que sucedió en ese momento, en 2018, es que Paco nos dio la posibilidad de hablar de esto, ¿no? Incluso era un momento en el que se decía que no existían mujeres directoras de fotografía, ¿no? Entonces, a raíz de esta grabación, de este encuentro, ¿no? Decidimos hacer una página web de directorasdefotografía.com para demostrar que sí que existíamos, que había una serie de problemas de los que nadie hablaba, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha hecho, inevitablemente, como sociedad, pues tenemos una cultura patriarcal, venimos de una cultura muy machista, ¿no? Que eso poquito a poco se está intentando mejorar, se está intentando llegar a una igualdad, ¿no? Pero, por ejemplo, en las cifras veis que hemos mejorado, pero todavía queda mucho recorrido, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento la EC pues ha mejorado mucho, creo que sí que se nos escuchó, ¿no? Y creo que ahora sí que somos, de hecho, casi todas las que salimos en el vídeo somos ahora miembros AEC, ¿no? Sí, todas menos una AEC, bueno, ahí Daniela Cajías tiene un Goya, sí. Quiere decir, ha habido una progresión meteórica en las carreras, yo creo, de ese año. Es justo a partir de ahí cuando se produjo y, y realmente fue una iniciativa que me propuso Raquel, porque fue la que presenta, la que un poco modera la charla y realmente se encontró la oportunidad de grabar y se ha demostrado que haciendo una pequeña actuación después con el tiempo se puede y se ha logrado. Ahora, bueno, habéis visto que tiene final feliz, son de las 8, 7 las que están dentro de la asociación y quiere decir que las cosas van cambiando. Bueno, de hecho, perdón que os interrumpa, pero es que es importante que Lara Vilanova es vicepresidenta de la Sí. EFE ahora mismo. Es la vicepresidencia, ha vuelto a ser femenina esta vez, ahora es Nuria Roldós y Lara, que aparece aquí diciendo si la EC sí o no, pues mira, ahora, y Pilar, lógicamente. Yo creo que el hecho de hablar las cosas hace que cada uno de nosotros pues te revisites como persona, busques tus micro y macromachismos y, bueno, cambies determinadas conductas que tenemos todos, seas hombre o mujer, ¿no? Y yo creo que los sets de rodaje se han acostumbrado, aunque la directora de fotografía seguimos siendo una minoría, pero bueno, que es algo que sucede, que viene una directora de fotografía y nadie te cuestiona, o por lo menos, ¿no? Yo sí que noto que menos que antes, que ya no eres como un bicho raro, ya es como, mira, bueno, pues es una tía, pues igual. Y entonces ya no hay que pelear cada cosa que pides, no hay que justificarlo tanto, no hay que, bueno, simplemente lo pides y se hace. Y yo las primeras veces que conseguí que me pasara eso en un set, de pedir algo y sin tener que pelearlo demasiado conseguirlo, fue como, lo va a hacer solo porque lo he dicho, qué bien. De hecho, mira lo que decías en el 2018, y ahora está diciendo justamente Sí, lo yo creo que contrario. esas dinámicas sí que han cambiado, bueno, que esos micromachismos y macromachismos que tenemos, quieras que no, en el momento que lo piensas, como que tu propio cerebro te corrige, no puedo pensar esto, o sea, no. Y en el caso tuyo, Lali, que claro, eres de otra generación, entonces, bueno, hay un trabajo aquí que se ha hecho y supongo que lo habrás disfrutado, ¿no? Sí que me gustaría saber, porque Lara lo apunta, que eso siempre se ha dicho que en la SCAC, que es la Escuela de Cine barcelonesa, siempre ha habido como mucha paridad
en la dirección, o sea, al estudiar dirección de fotografía, cosa que en la ECAM, por ejemplo, la madrileña, no lo ha habido. Siempre ha habido más hombres que mujeres estudiando dirección de fotografía. Y de hecho se ha dicho muchas veces que los sets de rodaje eran más horizontales en Barcelona y demás. Entonces me gustaría saber si es así ahora que tú trabajas en Madrid. Mm. Bueno, la experiencia, yo creo que sí, que cuando nosotros estudiábamos, que fue un poco antes de todo el contexto también del Me Too y de las nuevas, no solo las nuevas visibilidad del feminismo y el trabajo que hizo de los nuevos feminismos, ¿no? La nueva ola feminista, ¿no? Y fue como, o sea, fue un poquito antes y ya notábamos también que es verdad que había más chicas que se inscribían como a la parte de dirección de fotografía de la escuela. En mi caso, la verdad es que de 12 alumnos que éramos en la especialidad, éramos solo 2 chicas y que la otra chica no, bueno, tomó otros caminos después y, o sea, que de mi promoción la única directora Bueno. soy yo. Mm. Pero sí que en general era más común o ya estábamos como dentro del contexto de la escuela te acostumbrabas a ir a set de rodaje donde la directora de fotografía era una mujer. Y esto era una especie de educación visual ya, ¿no? De educación contextual y política también, ¿no? Para empezar a entender que evidentemente tiene que haber mujeres directoras de fotografía al cargo, ¿no? Y que es normal que entres en un set y que la gaffer también sea una mujer, que la primera ayudante de cámara sea una mujer, ¿no? Entonces, evidentemente, esto era como 2010, 11, 12, 13, ¿no? Pero se notó mucho más, yo creo, la época como de este vídeo, ¿no? Que yo creo que este vídeo cae, o sea, viene justamente porque todo el ruido que se estaba generando en esta época facilitó o como que de alguna forma era como clamarlo, ¿no? En plan, hace falta hablar de este tema y por eso este vídeo 2018 fue el año clave. totalmente. Entonces, Total. este vídeo llega en el año justamente donde todo esto se está como sacudiendo mucho el contexto social y entonces, pues evidentemente resuena muchísimo, ¿no? Que Sí, lo que pasa es que hay una cosa interesante que ha dicho Pilar, que es el replanteamiento que uno se tiene que hacer. Es decir, aunque era una obviedad, porque además en la ECE se defendía en aquel momento que las mujeres podían acceder, habían 5 mujeres en ese momento que estaban asociadas, pero hubo que replanteárselo y no es hasta que Raquel me propone un día que coincidimos, oye, si movemos algo, porque la ECE en ese momento se estaba produciendo un cambio. Nosotros ya había conseguido traer el microsalón a España por primera vez y se estaba produciendo una especie de cambio de etapa. Si no llega a ser por el comentario de Raquel, quizá no me lo hubiese planteado de forma tan rápida. Se hizo y estuvo lleno de controversias, porque la gente se tuvo que replantear las cosas. Pero no pasó nada, como se demuestra en el vídeo, es una cosa natural que el tiempo dice es lo que había que hacer. Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, aún, lamentablemente. Bueno, siento dejarlo aquí de momento, porque, quiero decir, este panel es inclusivo, entonces no nos vamos a parar en el género. Antes se me ha pasado poner el resto de diapositivas del principio, entonces me gustaría ponerlas, ¿vale? Como veis en el mismo informe de CIMA, aparte de la representación de la mujer en el, en el cine, pues aparecen otras estadísticas que vamos a tratar aquí, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera, pues eso, quién cuenta las historias, desde qué mirada se cuentan las historias, qué historias se cuentan y cómo se cuentan, ¿no? O sea, esto es algo que a mí también me gustaría un poco debatir, que, bueno, cómo vemos lo otro, cómo lo representamos, somos capaces de representar lo diferente, lo que no nos identifica, y hacerlo correctamente. O sea, cuál es la distancia que tenemos que tomar, cuál es nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, vemos que lamentablemente el tema de la raza pues está completamente infrarrepresentado, el origen de la raza. Y pasa el siguiente, por favor. En este caso, pues a mí no me gusta llamarlo discapacidad, creo que la palabra es diversidad funcional, pues incluso peor en
el tema de la representación, ¿no? Aquí hablamos tanto de representación, de las historias que se cuentan, de lo que se elige contar, quién lo cuenta y sí, pues tanto desde el equipo creativo, desde el director, los actores, como los sets de rodaje que forman parte de todo eso. Al final el cine es un arte coral donde todos tienen que ver. Entonces, ¿quién se encarga de contar todas esas historias, ¿no? Dentro de todos los departamentos. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de Pilar. Ponemos chinas el tráiler primero para verla. No sé si habéis visto la película dirigida por Arantxa Echevarría y fotografiada por Pilar Sánchez. Vamos a ver el tráiler. Y producida, ¿no? Y producida también, sí. Bueno, cuéntanos un poquito antes de ver la siguiente secuencia, cómo uno, ¿no? Se acerca a una cultura que no es la suya, ¿no? Bueno, o sea, aquí se abre un gran debate, ¿no? Sobre si hay que pertenecer a una cultura para contar las cosas que le pasan a esa cultura o no, ¿no? Bueno, yo creo que si fuera así, todas las historias, los directores solo contarían historias autobiográficas, ¿no? Y limitarían mucho. Lo que sí que creo es que hay que hacer una gran labor de meterse en el barro, ¿no? De profundizar en la historia que quieres contar, en conocerla bien. Toda la película estuvo asesorada por dos miembros de la comunidad china. El guión en el propio casting estaba vivo, se iba cambiando en función de su forma de hablar, se modificaban diálogos y no solo diálogos, sino situaciones de, pues, por ejemplo, tipos de conversaciones a la hora de comer, a la hora de cenar, o la forma en la que la chica adolescente se enfrenta a sus padres. Bueno, pues todo este tipo de películas, creo que para que tengan verdad, tienes que estar abierto a que participen y a que participen desde el guión, desde dentro, ¿no? Y bueno, yo creo que es una película muy necesaria, que por ejemplo hemos estado en China este año, la directora y yo, y además en su momento, si Habéis estado presentándola allí. hemos estado presentándola allí, en Shanghai y en Pekín. Y luego, por ejemplo, cuando se estrenó aquí en España, se hicieron muchos coloquios y muchos debates. Y en general, la acogida por parte de la comunidad china fue muy buena. Fue de, esto es una realidad que existe, porque la película trata de toda esa comunidad china que viene a trabajar en España, que regenta bazares, ¿no? Que muchos de ellos, los niños los dejan en China y se los traen luego con 8 o 9 años. Entonces, de pronto es como arrancar a los niños de los abuelos, que son los que se han criado durante la infancia, los metes en España sin que hablen el idioma y tienen un desarraigo y vienen a vivir con sus padres, a los cuales casi no conocen, solo han visto por videoconferencia, ¿no? Entonces, eso es una realidad que existe. Por supuesto, no representa la realidad de todos los chinos en Madrid ni de todos los chinos en España. Nunca puedes representar en una película todas las realidades. Representa un trocito de la cultura china, de una determinada forma de hacer. Y bueno, la gente, la verdad es que en los propios cines se establecían debates de conversaciones, gente que venía con su madre a verlo y bueno, pues en ese sentido son películas muy reconfortantes. Si les dejas tener voz, a mí me parece que no dirigen la película, no tal, pero sí les das voz. O sea, sí que... Vale, pues sí, si te parece, vamos a ver una secuencia más de la Kelly. Y si tienes algo que comentar, lo puedes comentar. Igual lo pones un poquito más bajito, pues si podemos seguir comentando, más que nada para que nos dé tiempo a ver todos los claros. Es una escena, una cena, ¿no? Porque al final la peli trata de las segundas generaciones, ¿no? De chinos que ya están en España, que hablan perfectamente español, ¿no? Entonces el choque cultural con su propia cultura, ¿no? Sí, claro. Y la relación que tiene con, pues eso, en este caso sus compañeros españoles, ¿no? Claro, los jóvenes y adolescentes lo que quieren es, se ven en medio de dos culturas. Por una parte tienen un gran respeto a la cultura tradicional china, de sus padres y abuelos, pero por otra parte van al colegio con españoles nacidos y criados aquí, entonces quieren formar parte de esa comunidad, ¿no? De salir, beber, ¿no? Hacer lo mismo que hacen los demás.
Y claro, a los padres no les parece bien porque los padres también a trabajar, a ahorrar y a volverse más tarde a jubilarse, ¿no? Y entonces hay un choque cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, nuestra forma de rodar era, por ejemplo, en la cena, Susana, que es la compañera de... Susana es la de rasgos occidentales, que la Edita Lucía, la niña china, a su casa a cenar, y lo que hicimos fue que Susana no viera la cena, no viera las patas de gallo, no viera todas las comidas que a alguien que de aquí le parecen como muy raras, ¿no? Y bueno, y establecimos un tema de conversación, habléis de la comida y a partir de ahí, con esa premisa, ellos improvisan y se meten en el lío que quieren, ¿no? Y con 2 cámaras, pues íbamos sacando todo lo que me parecía más interesante, ¿no? Yo creo que eso le da una verdad en la realidad, a la vez que el lío está vivo, ¿no? Y me parece que hace que la película tenga mucha verdad. Después de estar completamente rodado, ellos no sabían, sobre todo la niña no sabía nada de lo que iban a poner. No, de hecho hay algunas caras de Susana. Luego también me comentabas ayer, que me hizo bastante curioso, que había otra secuencia que vamos a poner, pero igual al final me platico algunos, en el que ellas están jugando y entonces os documentasteis sobre el tema y, por ejemplo, pues había algo que nosotros podemos hacer con, ¿no? Es como súper típico hacer en Transi, ¿no? Y que eso es súper mal visto, ¿no? Para ellos. Sí, claro, o sea, inevitablemente tú te conoces, por mucho que te intentes documentar, es muy difícil documentarte de todo, ¿no? Entonces, había una secuencia que escribimos en el guión, que para nosotros era muy inocente, que era que Lucía le dice a Susana, dice, claro, tú como tienes los ojos más redondos, ves más, ¿no? Y la otra niña contesta, claro, tú como los tienes más rasgados, ves menos, ¿no? Por lo visto en la cultura china hacer así es un insulto muy grande, ¿no? Ni se te ocurra. Y claro, nosotros no le veíamos ninguna malicia a jugar con, ¿no? Dos niñas jugando con sus ojos, ¿no? Con ese significado. Y bueno, pues las 2 personas que nos, Ciro y yo, y que nos asesoraban todo el tiempo, quedamos con ellas en que hacíamos una puesta en escena y bueno, si les parecía que realmente era ofensivo, no lo íbamos a hacer, por supuesto. O sea, no. Y no, les pareció muy naif, que es lo que era, 2 niñas jugando y bueno, muy tierno, ¿no? Es que claro, tienes que tener, o sea, a mí me parece súper difícil, o sea, aproximarse a una cultura que no conoces, porque, claro, es muy complicado, si no lo sabes, igual cualquier cosa que a ti te parece inofensiva, claro, dependiendo de la cultura puede ser grave. Entonces, bueno, vosotros además nos habéis quedado en esta peli. Vamos a ver ahora a Carmen y Lola, que igual la conocéis porque estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Y es anterior, eso sí, pero aquí es el más difícil todavía, ¿no? Porque aquí hay temas de exclusión en la representación en el cine. Pues aquí tratamos de la diversidad LGTB y en una historia de gitanas, ¿no? De 2 mujeres gitanas. Entonces, ¿qué tenemos preparado? Ponnos el primer clip, por favor. Bueno, la historia de Carmen y Lola a mí me parece más difícil todavía porque las historias de amores entre 2 chicas en la comunidad gitana no estaban bien vistas. De eso habla la película, ¿no? O sea, con lo cual tenías que hacer una película, necesitabas a toda la comunidad gitana para que viniera a participar en tu película, para contar una historia que realmente no les parece bien. Entonces, eso era muy complicado. Entonces, bueno, nosotros fuimos muy francos desde el primer momento. En el casting lo contábamos, les parecía fatal. Y, de hecho, la búsqueda de esa Carmen y de esa Lola era lo más complicado, ¿no? Porque, en general, la mayoría de las chicas no querían prestarse a hacer el papel de una chica lesbiana. Por ejemplo, nosotros averiguamos que fumar para las chicas gitanas nunca fuman en público delante de los hombres, de sus familiares. Entonces, bueno, ya vimos que era una forma más rápida de cribar quién iba a poder atreverse a darse un beso con una chica en pantalla o no, ¿no? Y era, ¿tú fumarías en pantalla? No, pues bueno, ya no entiendo, no es mi candidata, ¿no? Y bueno, a través o sea, es curioso porque en el propio casting hacemos unos castings larguísimos, llegábamos a hablar hasta 50 minutos con cada una de las personas.
y entonces les parecía fatal, les parecía, o sea, te decían cosas a veces muy dolorosas desde un punto de vista de igualdad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con este tipo de cosas también las introducíamos en el guión, se modificaba, pues por ejemplo, algo muy naif, pero había una secuencia en el guión en el que el padre la castigaba a su hija sin, vete al cuarto sin cenar. Y entonces decía, eso es de payos, te decían los gitanos. Nosotros, un gitano nunca te niega un plato de comida, nunca te castigaría sin cenar. Y la quitamos, la suprimimos. Y en cambio introducimos muchísimas cosas. Hay en un momento dado una cena en la que hay una discusión familiar y el marido le dice a la mujer, vuélvete muda. Pues esa frase surgió en un rodaje, ¿no? O sea, en un casting, ¿no? Y entonces, bueno, pues son películas que están vivas, que tienes que estar que tienes que escuchar. Y el enfoque es completamente documental. Sí, claro, completamente. Y a la hora de rodar, como directora de fotografía, pasa lo mismo. Tienes que estar... la secuencia que habéis visto del pedío es como... o sea, el evento lo organizaron como lo organizan ellos. Yo iluminé prácticamente la sala completa y la premisa era hacerlo como lo hacéis vosotros, ¿no? Nosotros siempre usamos cubiertos y platos de plástico, traemos pollos, Coca-Colas, lo que hagáis y como lo hagáis. Y nosotros, teniendo muy presente el guión en la cabeza y lo que tú quieres conseguir, pero rueda su realidad, rueda su evento tal y como ellos lo hacen, ¿no? Y bueno, pues creo que eso le da una verdad que es muy interesante. Y bueno, creo que los propios participantes de la película que no estaban de acuerdo con ellos, el hecho de participar, el hecho de verlo, el hecho de ver la acogida del público general, bueno, a favor y en contra, ¿no? O sea, creo que les cambió la película. O sea, de hecho, ellos nos lo dijeron, ¿sabes? Es como, bueno, pues es que antes, al principio me parecía fatal, pero ahora ya no me parece tan mal, ¿no? Entonces, bueno, dices, si he conseguido que cambies un poquito tu visión, Totalmente. ¿no? Bueno, pues vamos a... perdonad que vayamos tan rápido porque quiero mostrar muchas cosas y luego al final pues tendremos tiempo de un poquito de seguir hablando de todo esto. Vamos a poner el siguiente clip, por favor. Bueno, pues no podemos no hablar del universo de los Javis si hablamos de la representación del colectivo LGTB, porque además el universo de los Javis pues, o sea, ha sido completamente coherente con toda su propuesta. Entonces, hace proyectos para el colectivo, de parte del colectivo, y además sus sets de rodaje son completamente inclusivos, ¿no? Entonces, Lali, que ha fotografiado, bueno, forma parte de los proyectos de los Javis y ha fotografiado a Mari Liendre, pues nos puede hablar un poquito de ese universo. Pues sí, efectivamente son dos personas, dos productores ahora mismo en España que son de los que más en cuenta y más están peleando por la igualdad de los derechos de la comunidad LGTBI. Y creo que, o sea, ya desde el tipo de proyectos que quieren hacer, o sea, como desde el concepto, cómo están hechos los guiones, pero también las dinámicas dentro de la productora y su insistencia absoluta en que en todos los equipos haya cuotas de personas, ¿no? Pues, de grupos marginales, digamos, lo deja muy claro, ¿no? Entonces, o sea, nosotros hay como además, cuando iniciamos el rodaje y tal, hay además como mucha sensibilidad, ¿no? Que yo creo que para mí es un poquito la palabra clave, la sensibilidad y la empatía, ¿no? Y como tomando un poquito lo que comentaba Pilar, y que comentabas, ¿no? Que si solo pudiéramos hablar de lo que somos, ¿no? No podríamos hablar de prácticamente nada, ¿no? O sea, podríamos hablar de un fragmento muy pequeñito de la realidad, y que igual el salto ¿no? O lo que salva esa distancia en relación a las cosas, aparte de poder informarse bien y poder conocer bien y hacer un ejercicio como de educarse un poquito y de conocer bien las cosas, es hacerlo desde ese lugar de empatía absoluta, ¿no? Es desde sentirse cerca de lo que estás haciendo porque estás sensibilizado con lo que estás haciendo, ¿no? Y porque esa es como la solución un poco para, bueno, pues para que se dejen de dar situaciones de discriminación y de violencias de muchos tipos, ¿no?
Entonces, está como dentro de los sets de los Javis, está muy claro que eso está muy vigilado, ¿no? Está como muy protegida la identidad de cada uno, está muy celebrada la identidad de cada uno, y es algo que forma parte y que creo que empapa también un poco el proyecto en sí, ¿no? La imagen en sí. Una maravilla. Y hablando de sets inclusivos también, aunque no esté aquí, pero sí que no quiero perder la oportunidad de hablar de Sorda. La directora de fotografía es Gina Ferrer y la directora es Eva Libertad. Y os pongo, simplemente por no hablar por ellas, pues os he preparado un clip sobre, bueno, Sorda es una película, me imagino que la habréis visto muchos, interpretada por una persona sorda, que habla de una historia de una persona sorda y donde en el set de rodaje se hizo completamente accesible para las personas sordas. Entonces, la producción pagó cursos a todo el equipo para que aprendiera la lengua de signos y que todos se pudieran comunicar. Entonces, hubiera accesibilidad total, no se sintiera ella solamente excluida, ¿no? Ella y más actores que salen. Entonces, Eva Libertad, que además es hermana de la protagonista y tenía una sensibilidad especial en querer mostrar esto desde todos los puntos de vista, llegó a un acuerdo con Gina Ferrer, la directora de fotografía, para representarlo también desde la dirección de fotografía. Entonces, en este vídeo lo cuenta. ¿Podemos poner el vídeo, por favor? ¿Es el sol el ser más poderoso del mundo? Yo le pasé a Gina un dossier que había hecho con pinturas de pintoras y pintores sordos. Miriam es doctora en Bellas Artes. Yo hice una selección de un trabajo que ella había hecho antes y eso se lo compartí con Gina para que viésemos un poco cómo cuentan o cómo representan, cómo es la experiencia vital de percibir el mundo en las personas sordas, que cada persona es diferente, pero sí que hay algo que tiene que ver con que la percepción visual, o sea, los oídos de una persona sorda son los ojos. Ahí ya nos planteamos, pues entonces no queremos perder profundidad de campo, queremos que ella esté arropada por su entorno porque ella capta todo por los ojos, por la vista. Luego también en esas pinturas veíamos la importancia que tiene como valor positivo, como símbolo positivo las manos y los ojos. Ahí cuando Gina se dio cuenta de que teníamos que planificar para que la lengua de signos siempre estén en cuadro, pues era algo completamente nuevo, porque era como, anda, aquí tenemos no queríamos llamarlo limitación, nosotros decíamos, no tiene que ser una limitación, tiene que ser algo que, bueno, que nos dé un estilo, pero siempre, para no perder la lengua de signos, los planos no pueden ser muy cortos en esta película. Los colores también yo quería que fuesen muy puros, porque no quería usar filtros, por eso, de que las personas sordas captan por la mirada. Entonces hubo un montón de elementos de estilo que tienen que ver con el tema, que están muy, muy, muy enraizados en el tema, pero que luego nos llevó a planificar a nivel de foto, de luz, de color la película y nos ayudó como a darle un estilo. Bueno, para los que no entienden el español, que no nos ha dado tiempo a subtitularlo, lo explico un poco. La directora y la directora de fotografía se basaron como referencias, que muchas veces usáis referencias de plásticas y de la pintura, pues en este caso usaron referencias de pintoras y pintores sordos, donde se veía cómo ellos ven el mundo, que es lógicamente todo a través de la mirada y de las manos, que es un poco su manera de expresarse. Entonces, claro, eso les llevó a generar el estilo, el lenguaje de cámara, ¿no? El hacer planos donde se viera todo el tiempo cómo se expresan, donde hubiera profundidad de campo, porque claro, ellos tienen que verlo todo, ¿no? Y los colores que también fueran puros. Entonces, eso, o sea, al final se convirtió en el estilo de la película y creo que es su gran acierto, ¿no? Entonces, bueno, también esto un poco ya, el panel se llama Inclusión, Representación y Transformación, ¿vale? Entonces, no tiene nada tanto que ver con el tema inclusivo, pero sí que hay una parte de representación del mundo, que es un poco lo que os comentaba en la introducción, de qué pasa en el mundo y qué papel tenemos nosotros a la hora de mirarlo y representarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver un vídeo, en este caso de un documental que está liderando Paco, que surge de una pulsión al ver pues, algo que ha pasado a tu alrededor y sentir esa necesidad
de darle forma, ¿no? Y darle imagen y contar las cosas desde una postura muy concreta, ¿no? Entonces, vamos a poner el vídeo, por favor. Dani, ¿qué tal, tío? Buenos días. Mira, a ver, cuando empecé con todo esto, yo me conformaba sencillamente con hacer unos pequeños testimonios y mezclarlo con imágenes reales que había grabado la gente. Y aunque seguí grabando, es verdad que tuve que hacer un paréntesis, porque ya, pues que no sabía dónde estaba yendo. Es cierto que cuando yo encuentro lo del laboratorio, es ahí donde se me vuelve a encender la chispa. Porque realmente lo que me estaba confirmando es que a mí lo que me hacía falta en el documental era una parte expresiva, una parte figurativa. Mira. ¿Qué pasada? Cuando estuve allí me hablaban de los relatos de las mujeres que como hormiguitas han ido llevando el material. Lógicamente entendí que por ahí podía ir. Ay, mira, ¿ves? Mira, cariño mío, cómo no engaña. Mira, qué lástima. Mira, es el único que se ve. ¿Olvidarán la cara de sus padres? Pues sí. ¿Se sentirán desarraigados? Pues quizás sí. Quizá hay un momento como que esa única conexión que había con su pasado, de repente pues ha desaparecido. Esta imagen fue captada pocos días después de La Dana por Hernán Pérez, director de fotografía y dueño de la productora valenciana Knowledge. En esos mismos días, Paco Belda, al que habéis escuchado en el teaser, también director de fotografía y vecino de la Zona Cero, grabó este otro plano. Hernán estuvo durante más de 3 meses documentando con 2 equipos de cámara y drones la devastación producida por La Dana. Nuestra misión es realizar un relevo de 2 packs y posteriormente hacer un reconocimiento en la zona de inundaciones de Valencia, concretamente en Paiporta y en el Barranco del Pollo. Ese material único, propio y de gran valor para producir un largo documental constituye la base visual del proyecto y permanece todavía inédito. Paco Belda, sin embargo, todavía no ha dejado de grabar durante este año. Su voz es la que habéis escuchado en la primera parte de este video pitch, hablando del programa Salvem les fotos. Restaurar la memoria perdida. Yo creo que es importante porque es donde está tu patrimonio existencial. Su cámara ha ido acumulando horas de metraje y un acceso creciente a personajes clave. Él será la puerta de entrada a esta historia y a las historias personales de tantas víctimas, las que conoce y viene entrevistando desde hace cerca de 1 año. ¿Y estas fotos qué? ¿Estas sí que las has podido...? Esa foto yo la tenía... Esa la tenía colgada. En su mayoría son mujeres, madres de familia que a diario se acercan al laboratorio de restauración de imágenes con la esperanza de que los técnicos del proyecto consigan revivir sus recuerdos perdidos para la reparación del duelo. La más pequeña, de las 5. Esa. Ellas son las auténticas protagonistas de este documental que aspira a contar por primera vez La Dana sin urgencia periodística a partir de su primer aniversario y con una narrativa cinematográfica, pero siempre con la vista puesta en el cielo. Porque las previsiones climáticas, después de un verano de fuego y calor extremo en el mar Mediterráneo, apuntan que La Dana podría repetirse. Barro muestra cómo la vida puede transformarse en un instante. El reflejo de nuestra nueva fragilidad colectiva frente al cambio climático. Bueno, de nuevo, para quien no habla español, habría que hacer un resumen de
obviamente es un documental a raíz de la Dana de Valencia de hace un año. Entonces cuéntanos un poco, haznos un poco de overview. Bueno, es lo que ha introducido Carmen, que cuando se produce yo realmente soy del Horta Sud y te planteas qué es lo que puedes hacer, porque en ese momento todo el mundo cogía un cepillo y se ponía unas botas cuando las encontraba, porque los primeros días la gente incluso iba ataviada así sin mucha preparación. Como tú bien has dicho, al final, ¿dónde estamos situados los cineastas, ¿no? Cuando ocurre algo así, a mí en la escuela de cine había un profesor que me daba mucha risa, que siempre decía que los cineastas en tiempo de guerra, al margen del cámara que ponían en algún sitio para rodar y algún director para dirigir, no servíamos para nada, entonces que nos ponían en primera línea, ¿no? Y así nos mataban los primeros, pero no perdía mucho la sociedad, no perdía un médico, no perdía un... Y nos hacíamos bromas con ello. Con esto ocurre lo mismo, es decir, yo puedo ir a quitar barro, que de hecho estuve sí, en casa de amigos y cosas así, o me puedo plantear cuál es mi aproximación ante una situación de estas características, con la independencia que me da hoy por hoy rodar con una 5D, Mark 4 de esas que en un trueque con Canon conseguí, y tratar de ofrecer una mirada libre de condicionamientos que son en ocasiones las editoriales de los periódicos y de las radios, o las televisiones, o ese contacto directo que sí te permite el que conoces la cultura, estás allí en ese momento, ha muerto gente a tu alrededor y tienes que actuar. Entonces, creo que como cineastas tenemos quizá la obligación incluso de decir, bueno, al barro, pues al barro. Ha cambiado el nombre, ya es Fang, y entonces es muy bonito porque lo que me propuse es formar un equipo de gente todo el mundo trabaja de forma altruista. Obviamente Carmen es valenciana también, has trabajado ya en el documental y estás trabajando, esto es una muestra de ello, agradezco muchísimo que hayamos podido... y como bien dice el documental, estamos haciendo el documental a partir de ahora. Yo realmente lo que he hecho ha sido tomar apuntes. He tomado apuntes durante un año, hemos estado incluso en las Cortes, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo una entrevista que preparó magníficamente Carmen y yo estuve rodándola? Fuimos los dos, como allí, con nuestras cámaras, tal, nos apañamos entre los dos. Me parece importante decir que la persona a la que hicimos la entrevista en las Cortes Valencianas fue Juan Bordera, que es especialista en temas de cambio climático y de sostenibilidad y demás, y que meses después ha estado secuestrado en las cárceles de Israel porque formaba parte de la flotilla. De una persona completamente responsable y activista, ¿no? Y a Juan lo entrevistamos, entre otras cosas, porque nos parecía muy interesante el drama, contarlo desde una perspectiva, porque, claro, esta cosa de que, como lo estás haciendo desde la independencia, enseguida te pueden tachar, no, es que tú eres un rojo, no, es que tú eres un facha, no, es que tú... Entonces, queríamos, entre otras cosas, explicar, porque es muy curioso, como dato, saber que el origen de la Dana en Valencia se produce en las montañas rocosas de los Estados Unidos. Y si eso no te lo explican, te falta también información, ¿no? Que es importante tener. Entonces, bueno, por resumir y acabar, es importante pues que los cineastas, las cineastas, formemos parte bueno, ya hemos visto cosas maravillosas, ¿no? En torno a lo que tú haces y Lali, el talento que demuestra con su trabajo ellas, pero sobre todo estamos todo el rato insistiendo en que hay una serie de cosas que hay que hablar, que hay que hacer un esfuerzo, hay que seguir insistiendo y hay que además intentar hacerlo de la forma más poética también, porque a los directores de fotografía nos gusta la poesía, ¿no? Claro. Bueno, también me parece muy interesante, por poner el punto de vista de la imagen perdida, ¿no? Porque ahí hay una parte muy importante de se perdió muchísima películas de Super 8 en la Dana, álbumes enteros de familias, y entonces hay unas personas que de manera completamente altruista están recuperando ese archivo a través de unos procesos de restauración
Y bueno, esa perspectiva también me parece, creo que Es que es muy interesante, porque en un año que llevo haciendo trabajo de campo en la zona cero, es curioso, porque una de las frases recurrentes es: perdí el coche, perdí la nevera, perdí tal, pero lo que perdí fueron las fotos, ¿no? Y te lo dicen una vez, te lo dicen dos, te lo dicen tres, y dices, hostia. Y yo no era, claro, yo recibía esta información, eran dos cosas: era el ruido, el sonido de aquella noche, el agua y los golpes y las sirenas y todo, y las imágenes perdidas, porque era como que habías perdido tu raíz, habías perdido aquello que te conectaba con tus antepasados, aquello de donde vienes. Y bueno, y así, hablando, y de repente coincidí a través de una chica con la que conocía, que era restauradora y no sé qué, coincidimos con el proyecto de Salvembles Fotos, promovido por dos mujeres que trabajaban para la Universitat de Valencia, y se tiraron también ellas al barro y empezaron a poner en marcha un proyecto que sigue vivo, a duras penas, porque han tenido que formar talleres con los chavales y las chavalas en verano, para que les faltan manos, les falta financiación, les falta de todo, pero es increíble comprobar luego también las reacciones, porque aquellos VHS, incluso Super 8, diapositivas, cuando ven un atisbo de algo recuperado, se les caen las lágrimas, ¿no? Son momentos muy emocionantes, ¿no? Y esto es gracias también el poder de la imagen, ¿no? Una vez más. Bueno, pues para terminar con nuestra batería de clips, luego podemos debatir todo lo que queráis, también por el tema de la representación y la mirada, me gustaría acabar con una serie que probablemente habéis visto todos, Los Años Nuevos, de Rodrigo Sorogoyen, donde Rodrigo pues escogió la dirección de fotografía de Lali Rubio para que le ayudara a mirar, ¿no? Y a retratar una historia generacional y profundizar en las relaciones humanas, en este caso en una relación de pareja, ¿no? Entonces, quiero empezar, a ver si me da tiempo a poner, por lo menos la primera, seguro que la vamos a ver entera, porque me parece muy importante en este caso la importancia que tiene la mirada de la directora de fotografía en esta serie, y cómo Rodrigo pues quiso contar contigo, ¿no? para poder hablar de ella. Entonces, bueno, vamos a ver la secuencia y luego nos cuentas. Pon por favor la primera de Los Años Nuevos. Bueno. Era largo, pero merecía la pena, porque además es que la clave de esta serie es el tiempo y la no elipsis, ¿no? Cuéntanos cómo la rodaste. Bueno, hay muchas cosas a comentar de esta serie o de este clip o de esta aproximación a la imagen que tenemos del sexo, ¿no? En la serie, como es una serie en la que dos personas se conocen a lo largo de 10 años, ¿no? Y cada episodio es un fin de año de cada uno de los años, ¿no? Durante 10 años. Este es la primera vez que se conocen, ¿no? Que intiman. Y para nosotros era como muy importante a lo largo de eso, de todas las interacciones sexuales que van a haber durante la serie, ¿no? Tener como un posicionamiento muy claro sobre cómo queríamos contarlas, ¿no? Y nos preguntamos cuáles son las maneras de alejarlo de una pornificación de la imagen, ¿no? Porque no teníamos ningún interés en generar como una objetualización ni de la mujer ni del cuerpo femenino. Entonces, con eso, siendo conscientes de lo importante que era para nosotras ¿no? Reflejar una agencia de los cuerpos de las dos personas implicadas, ¿no? Pero convertirlos en sujetos agentes, ¿no? Y convertirlos en personas que están disfrutando del sexo y reflejar lo mejor posible ese momento de intimidad, alejándolo, ¿no? De la imagen cliché de cómo se retrata normalmente el sexo, ¿no? Y que es de una forma como muy cortada, como con planos muy cerrados, o como fragmentando muchísimo los cuerpos y la duración de los planos, ¿no? Entonces, en esta fragmentación lo que se hace es llevarlo hacia la objetualización y llevarlo como hacia la desidentificación del sujeto y como generar que tú no puedas sentir que ese cuerpo tiene una unidad, ¿no? Sino que son solo pues, unos pechos o un culo, ¿no? Entonces, de pronto, quisimos remar todo lo posible
hacia esta otra manera de contarlo, donde para nosotros era más un baile que otra cosa y había una coreografía estudiadísima sobre dónde estaba la cámara en cada uno de los momentos en los que en cada uno de los momentos de toda la interacción, ¿no? Y entonces eso nos daba como una unidad temporal, pero también corporal. Eso hace que el cuerpo sea un cuerpo entero, ¿no? Dos cuerpos enteros puestos delante de la imagen, pero tú eres consciente en todo momento de que estas dos personas son personas de cuerpo entero, agentes completas, ¿no? Y entonces la otra cosa, que eso es ya más como de toda la serie en general, era que había como una intención también muy fuerte de dejar que las cosas sucedieran prácticamente a tiempo real, ¿no? Porque es una serie que habla mucho sobre el paso del tiempo y cómo este afecta a las relaciones. Si no te importa, perdona, ¿podemos seguir hablando mientras vemos el último clip, perdón, de los años nuevos, el tercero? Claro, sí, por supuesto. Sí. Entonces lo pones bajito y así puedes seguir hablando. Perfecto. Pues es una serie que lo que trata sobre todo es del paso del tiempo y de cómo este afecta a las relaciones, y entonces precisamente por eso queríamos dejar que el tiempo pasara en cada plano, ¿no? En cada secuencia. Y entonces ahí, de hecho, esto va increciendo. Perdóname, es que me están diciendo que para poder traducirte hay que bajar completamente el audio del clip, ¿verdad? ¿Es lo que me has comentado? Ah, pues sí, claro. Sí. ¿Puedes bajar totalmente el audio para que ellos puedan centrarse en Lali? Gracias. Perdona. Sí, vale. Y entonces esto va increciendo a lo largo de la serie hasta que terminamos como en el último plano, o sea, en el último episodio, que es el último capítulo, el 10, que es un plano secuencia de 48 minutos. Entonces, todo el capítulo es un solo plano, en el que ellos, bueno, pues no quiero spoilear mucho, pero bueno, se reencuentran, se separan, en fin, van y vienen, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una de las discusiones que tienen en el capítulo 10, pero vamos, que la idea está un poco de apostar por dejar que las cosas pasen delante de cámara, lo cual no quiere decir que pasen aleatoriamente, quiere decir que hay un trabajo de días y días, ¿no? Y de horas y horas de coreografiar todo lo que va a ocurrir y tener todo muy bajo control lo que va a ocurrir para poder estar a la altura de lo que ellos estaban haciendo, que fue magnífico, ¿no? Además es que Rodrigo Sorogoyen, desde mi punto de vista, es uno de los que mejor utilizan el plano secuencia, que muchas veces se olvida que el plano secuencia, pues como tiene bien un dices, uso tiene un uso concreto y tiene un uso a nivel muy narrativo. exacto, muy poético también y muy simbólico, entonces totalmente Ruiz sabe aprovechar eso perfectamente. Luego había otra cosa interesante, que es que todo el equipo, como que las jefas de departamentos éramos mayoría mujeres. De hecho, Ruiz dirigió el capítulo 1, el 5 y el 10, pero el resto de capítulos los hicieron una directora y otro director. Y fue muy interesante contar con un equipo en el que tanto la directora de arte como yo, por ejemplo, yo en el momento de la serie tenía 32 años, la directora de arte tenía 30 justos. Y entonces esto fue una decisión completamente voluntaria de Ruiz, ¿no? De hecho, fue no solo una decisión voluntaria, sino que fue una apuesta por su parte el hecho de trabajar con mujeres que estábamos entrando o que estábamos ya en la década que se describe en la serie, ¿no? Porque los personajes se conocen a los 30 y terminan a los 40. Y Ruiz, para él era absolutamente importante que las personas que íbamos a trabajar y a llevar en los departamentos del equipo técnico fuéramos personas que estábamos muy conectadas a la experiencia que puedes tener en esa década, ¿no? Entonces, para él era importante que fuéramos jóvenes, lo cual para mí también es una oportunidad absoluta, ¿no? Y creo que es bueno que esas oportunidades existan, porque el edadismo hacia lo joven o hacia lo más mayor, ¿no? También puede ser una forma de discriminación. Lo es. Lo es. Entonces, y sobre todo para las mujeres. Lo cual me parece muy bien que se salten esas barreras, ¿no? Y que se apueste por el talento joven y también el talento veterano y que sabe hacer bien las cosas. Y por otro lado, pues el hecho de ser mujer, ¿no? Yo creo que en esa combinación encontramos una serie como con mucha sensibilidad para ambos personajes, pero sobre todo también para la representación de las mujeres en el cine, ¿no? Como vemos a las mujeres representadas.
Pues una maravilla. Lo que pasa es que me seguiría hablando, pero creo que hay que abrirlo también al público. Entonces me encantaría recibir vuestras preguntas para nuestros invitados. We have time for one question only. One only. Yeah, Wow. it's half already, half past, yeah? And we need the cinema, we have a... So. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, enhorabuena a la Evolution por traer un tema tan importante. Enhorabuena a vosotros tres por la trayectoria profesional. El plano secuencia del último capítulo de Los Años Bárbaros es brutal. Estuve ahí pensando de cuántos días habrán ensayado este plano secuencia. Paco, ganas de ver tu documental también, porque precisamente cuando yo veo estas desgracias por televisión, de incendios, de catástrofes de este tipo, siempre lo primero que pienso es ¿qué ocurre con mis fotos y mis vídeos? Siempre pienso esto. Digo, ostras, ¿cómo puedo salvar eso? Entonces, he flipado con la temática del documental, ganas de verlo. Bueno, yo soy socia de CIMA y casualmente participé en la elaboración de los informes que aquí habéis visto, visualizando películas. Creo que para transformar y llegar a una inclusión real hay que educar, y creo que hay que educar desde las escuelas, no solo de cine, sino también desde escuelas ajenas al cine, educar la visión y demás. Y bueno, mi pregunta va por... yo tengo un guión de ficción que han seleccionado en el Evolution, y uno de mis hitos para la producción es tener un equipo técnico 100% femenino. Me gustaría saber si, bueno, os habéis encontrado profesionalmente, dudo que 100% femenino, pero bueno, ¿qué tanto por ciento de representación femenina en el equipo técnico habéis tenido en algún rodaje? Gracias. Yo la verdad que he tenido, o sea, me siento muy afortunada en general porque he tenido mucha suerte con los equipos a los que, con los que he trabajado, como en general, ¿no? Siempre hay excepciones, pero creo que las productoras y los productores que velan por hacer ¿no? elegir como bien a las personas con las que van a trabajar y que tengan como, pues eso, una sensibilidad, ¿no? Como que, digamos que es no tanto como qué sabes hacer o cuánto sabes de lo tuyo, sino también quién eres, cómo desensibilizado estás con esto, ¿no? Y creo que es una pregunta que tenemos que empezar a hacernos a la hora de elegir las personas con las que trabajamos, ¿no? Y en relación a esto, siento que he tenido bastante suerte porque me he rodeado de personas como que siempre me han animado mucho y que eran casi todas, ¿no? O mayoría mujeres o personas completamente sensibilizadas y como feministas en general, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último proyecto que hice, que fue otro proyecto producido por Suma, que aún no ha salido, pero éramos como, yo creo que 80% de mujeres y personas no binarias. Y luego, además, una de las directoras amamantaba a su bebé en set. O sea, estábamos en esta y me pareció hermoso. O sea, era como muy emocionante poder ir al set y ver que eso estaba pasando, ¿no? ¿En tu caso, Pilar? En mi caso, he de decir que no es solo que haya mujeres en el set, sino que esas mujeres estén en puestos de responsabilidad, ¿no? Porque tradicionalmente en cámara sí que hay muchas chicas, ¿no? Las chicas de cámara, pero claro, no, que sean jefes de equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo mucho con una directora, Arantxa Echevarría, y en ese sentido nosotros sí que solemos intentar que directora de arte sea mujer, guionista, productora, en la medida de lo posible, sí. Y luego mi equipo de cámara suele ser mezcla, depende un poco también de las circunstancias, de la gente que está. Pero sí, sobre todo yo creo que hay que hacer el foco eso, en dar la posibilidad en los puestos de responsabilidad. Muy bien, pues si queréis, we can continue with the conversation upstairs because I think we are run out of time. Okay. Muchas gracias. Gracias.